decirle, vamos a tratar de hacerlo Ahí está. tranqui. Buenos días a todos. Hoy vamos a ver entonces el trabajo práctico número 11 de agroclimatología. Este trabajo ya es el último. Va a ser como una reafirmación de los contenidos que ustedes vieron en la teoría. ¿De acuerdo? Y la agroclimatología, ¿para qué nosotros estudiamos todo esto? ¿No? Todo lo que ustedes vieron en teoría, los índices, las regiones, para qué nos interesa a nosotros determinar una región apta, marginal, inapta, de acuerdo a la aptitud que tenga en cierto lugar, es porque nosotros tenemos una necesidad impresionante de expandir las fronteras agropecuarias. ¿Sí? Ustedes saben que eh, en el mundo, primero, siempre va a haber gente con hambre. ¿Sí? Siempre va a haber gente con hambre, la alimentación por ahí es un limitante. ¿Sí? Nosotros tenemos la gracia de estar acá en la Argentina, que es un país riquísimo en todo lo que es agroproductor, ¿sí? Un país agroproductor. Entonces veamos un poquito ahí, que la agroclimatología se enfoca en los ecosistemas naturales que fueron suplantados por sistemas productivos o agrarios. Antes estaban los montes, ¿sí? Luego se desmonta y se implantan, por ejemplo, pasturas, cereal, oleaginosos. También en la parte forestal también se hace. Entonces, esto, por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta, se hacen actualmente, no sé si vieron la ley de los bosques. En la ley de los bosques, ahí les explica también cómo se hace ese paso de monte, ¿no es cierto? Se deforesta, hay también unas zonas determinadas, ustedes van a ver que es importante, después lo van a ver más adelante, las zonas que se pueden deforestar, las zonas que hay que tener un cuidado, ¿sí? Que se puede deforestar un porcentaje, pero también existe un cuidado, son las zonas amarillas o las zonas verdes o rojas. En las zonas rojas hay más de conservación, eso no se puede tocar. En cambio, antes, si vos tenías una superficie, 5.000 hectáreas, 5.000 hectáreas, ¿sí? Deforestabas y le cambiabas el uso al suelo. Antes estaba con monte y ahora tenés, no sé, ya sea pastura, cereales o oleaginosas o tenés animales. Bien. Eh, Acá también, por ejemplo, en las sabanas o pastizales, producen ganado vacuno. Es importante el uso de los recursos, ¿sí? Y planear la planificación en un país. Y vos tenés que conocer las consecuencias ambientales y socioeconómicas. Y vamos a esto. Esas consecuencias ambientales y producto de esas consecuencias ambientales surge esta ley que yo les estoy comentando, ¿sí? La ley del bosque. Deben haber escuchado, la gente que tiene fincas también, que ahora les piden los planes de ordenamiento predial. Es como una foto, una imagen de la finca. Este trabajo práctico tiene objetivos. Vamos a pasar. Determinar áreas agroclimáticamente óptimas y marginales, proveer bases agroclimáticas para la introducción y mejoramiento de técnicas de producción, determinar y evaluar cambios producidos por la alteración del ambiente natural. Entonces, si ustedes se fijan, en el trabajo práctico, en el punto A, están las actividades, ¿bien? Y luego tienen el punto A, que nos dice o nos pide determinación de áreas de aptitud, marginalidad e ineptitud. Ustedes, si se acuerdan en la teoría, vieron de acuerdo a la aptitud que tiene un área, ¿no es cierto? Se podía estar en, eh, podía ser un área apta. ¿Se acuerdan que era cuando la producción, por ejemplo, no tenía, ¿no es cierto? O se cumplían todos los requerimientos agroclimáticos para ese cultivo, podía tener algunas limitantes, ¿sí? Pero todos los requerimientos estaban dados por el área, por la zona. Y luego tenían la marginalidad. Yo les hago así un pequeño repasito, después vemos más adelante.
La marginalidad también, ustedes tenían ahí las características de la marginalidad, que ella tenía limitantes, en el caso es clima limitante, ya sea por exceso o por defecto, en uno o más de los requerimientos que tenga el cultivo. ¿Bien? Y todo esto, ¿para qué hacemos esta área apta, área marginal, área inapta o inepta, también les dicen? Es para nosotros conocer, ¿no es cierto?, el área donde estamos inmersos, para saber qué producir, cómo producir, ¿sí? ¿Qué tener en cuenta? Sí, estoy teniendo en cuenta también la sostenibilidad, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Esa vulnerabilidad del lugar, ahora que estamos con todo esto de la conservación, ¿bien? Entonces es importante para planificar, y no se olviden de esto, es importantísimo. Y eso depende del área en que ustedes estén, el área en que les toque trabajar, o sea, más adelante, ustedes tengan campo, eh, va a determinar, ¿no es cierto?, los rendimientos que van a tener, va a determinar la calidad de la producción, determina también las labores que se hacen en un campo, ¿sí?, la oportunidad de labores. Ahora vamos a ver más adelante, yo ya les voy tirando así, les voy haciendo un paneo de todo. Fíjense, ¿qué van a hacer ustedes entonces en este práctico? Van a determinar esas áreas. Y acá les pongo, ¿sí?, para la actividad agrícola. ¿Cuál va a ser el área, ¿sí?, óptima para la actividad agrícola? Capaz que hay un área marginal, capaz que hay un área inapta o inepta. Para la actividad forestal, para la actividad ganadera, para cultivos de cereales y oleaginosos de ciclo invierno-primaveral y los de ciclo primavera-estival. Ahí es primavera. Entonces iniciamos. Si ustedes se fijaron en la guía de trabajos prácticos, al final tienen unos mapas, ¿sí?, los mapas del argentino, que están vacíos. Y abajo de cada mapita les dice, por ejemplo, figura 11.1, que yo estoy viendo acá, regiones agrícolas, les da esto, ¿sí?, el mapa. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a necesitar, o por ahí han leído el trabajo práctico? Les voy mostrando para agilizar, si ustedes quieren, obviamente, después si tienen más tiempo lo ven. Van a ir delimitando las áreas, con un lápiz es mejor, lápiz, ¿sí?, goma, si tienen lapicera no importa. Van a ir delimitando las áreas, que es lo que nos pide, ¿sí? ¿Alguien? Para esto tenemos que conocer cuáles son, ¿no es cierto?, si vamos a hacer, por ejemplo, una región que es a secano, o si es una región que va a estar bajo riego. Si es una región a secano, tiene límites. Esto lo vieron, estamos haciendo un repaso, ¿sí? Periodo libre de heladas, 150 días. Evapotranspiración potencial, 500, y déficit de agua menor a 200. Pero, profe, ¿de dónde vamos a sacar estos datos que nos piden? Estos periodos libres de heladas, evapotranspiración, déficit de agua. ¿De dónde los sacamos? Ustedes tienen. En el aula virtual, o sea, como nosotros antes dábamos de forma presencial, teníamos este atlas, no sé si lo ven, el Atlas Agroclimático de la Argentina. Y el atlas, adentro tienen mapas. ¿Ven los mapas? Acá brilló. Bueno, radiación global. Pero como no podemos darles el librito, les hemos puesto en el aula virtual, ahí donde dice la pestaña de trabajo práctico, ¿no?, de agroclimatología, están los mapas que ustedes van a necesitar para hacer estas determinaciones o delimitación. ¿Bien? Les muestro si quieren un ratito, mira. Acá estamos en el aula virtual. Ustedes van más abajo porque hay muchas cosas en el aula virtual, ¿no?
Gloria a Dios que hay muchas cosas en el aula virtual. Vamos más abajo, balance, el último. Miren acá. Ahí tienes Atlas Agroclimático de la República Argentina. Entonces, si ustedes lo abren, y se abre. No me quiere abrir. Ahí están los mapitas que vamos a utilizar. Por ejemplo, de lo que les decía, periodo libre de helada, para que ustedes después repasen o lo hagan en sus casas. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Yo tengo en el Power, tengo, pero para que ustedes lo vean. 3, no. Sí lo vieron, ¿no? Acá, miren, acá está. Bueno, entonces sigamos. A ver, Atlas, ahí les muestro, miren, Atlas Agroclimático de la República Argentina. Ahí están los mapitas que vamos a utilizar. Este, por ejemplo, el de periodo libre de lava. ¿Sí? Ahí nos decía, por ejemplo, en el caso de una zona agrícola, pero que se haga secano, una limitante era, necesitaba 150 días, les decía ahí, un periodo libre de helada. Miren, por acá están los 150 días, entre 140 y 160. ¿Sí? Entonces, esas son isolíneas que nos van a ir permitiendo que esa región, que toda la Argentina que nosotros tenemos, se vaya sectorizando. ¿Sí? Vamos achicando esa superficie, esa área, para decir, bueno, en esta área se pueden hacer cultivos agrícolas aceptables. ¿Bien? Vamos a volver al práctico. Entonces, ¿qué más vamos a necesitar? Evapotranspiración potencial de 500 milímetros anuales y un déficit de agua menor a 200 milímetros anuales. Para el caso que tengamos regiones agrícolas que sean bajo riego, también hay límites. Periodo libre de heladas es igual que el de arriba, 150 días. Evapotranspiración potencial, también igual que el de secano, 500 milímetros anuales, y déficit de agua mayor a 200 milímetros anuales. ¿Sí? Y ahí está la diferencia con el de secano. Secano, el déficit es menor a 200 milímetros y el área bajo riego es mayor a 200. Entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense. Bueno, acá están las características, los requerimientos de las producciones que nos pide actividad agrícola, estamos acá, ¿sí? Estamos analizando esto. Después vamos a pasar a la actividad forestal, la actividad ganadera y los cultivos invernales. Vamos a la 1. Nuevamente les ponemos los requerimientos acá para hacer actividad agrícola, ¿sí? A secar. Necesitamos estos mapas, fíjense. Periodo libre de helada, les decía yo. Entonces, si ustedes tienen ahí su mapita, quieren ir trazando las isolíneas, van a ver, van a marcar por acá. ¿Qué les recomiendo? Si ustedes tienen el mapa, fíjense acá en las latitudes y más o menos ahí ustedes tengan como punto de referencia y van marcando las isolíneas. Entonces, en este periodo libre de helada, ustedes marcarían por acá, ¿sí? Entre 140 y 160. Así de simple. Bien. Entonces ya tenemos este límite, ¿sí? Marcado. Vamos al siguiente. Evapotranspiración potencial. Este es el mapita de evapotranspiración. Necesitan mayores, ¿sí? Valores mayores a 500 milímetros para que se puedan producir a secar. Entonces, fíjense, 500 milímetros, mire, acá estamos en 600, 650, 700. Más abajo es, ¿sí? Acá más o menos. Ya casi en el extremo del mapa, la evapotranspiración. Entonces ustedes marcan en el mapita que tienen en la guía y ya queda determinado otro límite más. Llevamos 2. El último, para que sea el área de secano. Deficiencias menores a 200 milímetros.
Este va a ser el mapa de las deficiencias. Miren los 200 milímetros. Si quieren, a ver, les marco. Les voy a ir marcando. Este no se va a notar mucho, pero más o menos vamos por ahí. A mano alzada, miren. Este va a ser de 500, yo coloco por acá. ¿Sí? Los 500. Tengo un pulso. Lo voy a poner. Esta va a ser milímetros. Isolínea de los milímetros. Otra de menos. Y en las deficiencias les dice menores a 200 milímetros. Fíjense dónde están los 200. Este es el 100 y acá están los 200. Acá están los 200. Ahora, miren esto. Ustedes tienen los mapas, ustedes lo van a ver bien clarito en el estudio. ¿Cómo, no es cierto, los límites que me van dando a mí? ¿Cómo se va sectorizando el área que yo quiero? En este caso, para producir, ¿sí? Para producir acetano. Entonces, primero me estaba dando todo el área esta, para acá. Luego, miren, los 500, se extendía un poquito más, me daba que toda la Argentina se podía hacer cultivo acetano. Y luego, miren esta limitante, las deficiencias. Me sectoriza mucho más, ¿sí? Menores a 200. ¿Sí? O sea que sería toda esta zona que está acá en blanco, que sería la parte de la región del NEA, donde llueve bastante, porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Cultivo, nosotros sembramos, tenemos que tener en cuenta las precipitaciones. Bien, entonces de esta manera ustedes van determinando la zona agrícola. Miren acá, esto está mucho más bonito, más prolijo. Ahí está la isolínea, esta línea de las deficiencias de los 200 milímetros que nos divide, en este caso, este mapa, esta carta, en la región esta que es secano, que es de color verde, con esas características que les nombraba hace rato, y lo que está por fuera de la línea, lo que está por fuera, esto que es de color amarillo, es la región con riego. Que se acuerdan que tenían periodo libre de helada los dos, tenían evapotranspiración, que era de 500 milímetros, y la limitante o la diferencia para los dos era las deficiencias en milímetros. Uno era menor y en este caso es mayor. ¿Por qué acá tengo mayor? Porque acá en el cultivo yo voy a necesitar agua para riego. ¿Sí? Ya sea en la primera etapa del cultivo, en la segunda, en la tercera, en todas. Capaz que acá, por ejemplo, ustedes saben, acá en Jujuy, por ejemplo, ¿sí? En Jujuy nosotros también regamos parte. Pero también en Jujuy, si bien acá ustedes no lo ven, acá en la esquinita, en la parte, en la punta de la bota, en la parte de Palmasola, más al fondo, se hacen cultivos a secano también. Si bien no están marcados, también en nuestra provincia se hacen cultivos a secano. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Acá pueden, bueno, acá ven girasoles, algodón. ¿Sí? Esto que se hace acá hace mucho calor también. Girasoles, algodón, se hace acá. Té, parece. Hierba. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué les dice? Tienen el mapa ustedes también ahí. Regiones forestales. Para realizar la actividad forestal, también hay limitantes. Ejemplo, para hidrófitas naturales y para hidrófilos con riego o xerófilos sin riego. Ahora les muestro cuáles son las hidrófilos. Necesitamos acá de nuevo mapa de evapotranspiración, ¿sí? Nos dicen mayores a 500 milímetros, porque ahí les puse yo que si son menores, o sea que si la isolínea me delimita un área, es para allá, pero si yo veo
de esa línea hacia abajo, ya voy a tener unas características de tundra, de taiga, ¿no? Que tienen ahí especies forestales que son distintas. Luego vamos a necesitar el mapa de la evapotranspiración real, porque ahí vamos a tener que delimitar el área que tenga, ¿sí?, mayores a 400 milímetros. Vamos de nuevo con la opción del puntero. ETP mayor a 500. Vamos acá, mira. De nuevo, lo mismo que hemos hecho hace rato. Bueno, 500. Medio grado. ¿Sí? 500 milímetros. Vamos al ETR. Ustedes háganlo en el mapita, así como les decía. Evapotranspiración real mayores a 400. Fíjense que acá está 400. Ahí les marco. La isolínea que nos va a delimitar los 400. Fíjense. O sea, si antes teníamos toda esta área, fíjense, ¿sí?, ahora ya se va sectorizando y vamos teniendo esta área. ¿Falta algo más? Ahora vamos a necesitar, si hace rato usábamos el mapa de deficiencias, ahora usamos el de exceso. Fíjense, en el mapita de exceso, acá lo tienen, vamos a necesitar para, ¿sí?, esta actividad, para tener higrófitas naturales mayores a 200 milímetros. ¿Dónde están los 200 milímetros? Por acá. Ahí les marco. 200 milímetros. Miren, de tener toda esta área, toda esta superficie, ahora se sectoriza más, ya es menor. Entonces, en toda esta área, no le voy a marcar, pero ustedes están viendo, acá se va a producir, ¿sí?, estas especies arbóreas que son higrófitas naturales. Ahora, esto, todo lo que queda, ¿sí?, por debajo de la línea de los 200, todo lo que queda, vamos a tener higrófilos con riego o xerófilos sin riego. Y así queda delimitado. Miren. Más bonito, ¿sí?, acá, todo lo que está acá en celeste son las higrófilas naturales. Acá le ponemos las características: evapotranspiración mayor a 500, la potencial es esa, la real mayores a 400 milímetros y excesos mayores a 200 milímetros, y me delimitaron esto que ustedes ven acá, son celestes. Higrófilos, ¿cuáles tenemos acá? Lapacho, ceibo, pacará, el pacará es la oreja de negro que ustedes vieron acá en la facultad, el ceibo es el gallito, jacarandá, si anduvieron por acá por la facu, es el de la flor morada, que deja así un manto bello en el suelo, cuando se van cayendo, resbaloso, tengan cuidado. Petiribí, y los de la selva valdiviana, tucumano-oranense. Selva valdiviana, ¿sí?, y tucumano-oranense. Vemos ahora la verde, ¿sí?, el área verde, higrófilo con riego o xerófilo. ¿Qué tenemos ahí? Algarrobo, que sí lo conocemos, el saldén, el chañar, que ustedes han ido a caminar también por acá. Hermoso, tiene flores amarillas, frutitos redonditos. El espinillo, también lo conocen. Quebracho, el molle, ¿sí?, o pimentón, leguminosas en general, en esta área. Y luego, lo que está por debajo ya de la línea de la evapotranspiración real de 400, ¿sí?, higrófilos, xerófilos con riego ya. Esto ya es con riego. ¿Bien? Queda determinada entonces el área forestal. Vamos a la siguiente. Miren ahí, lo muestro. Sí. Espera, un segundito, sí, perdón, que te moleste. Vamos a una atrás, ¿puede ser? Sí. Sí. Ahí, chicos, dentro de los higrófilos, digamos así, acá pusimos lapacho, ceibo, pacará, jacarandá, la mayoría de especies nativas, o inclusive podemos decir indígenas, ¿no es cierto? Ahora, dentro de este lugar, ¿qué es lo que más se
produce en la región mesopotámica o noreste de Buenos Aires, en Chaco, Ah, bien, bien, bien. alrededor, especialmente del río Paraná, que no es nativa, Son exóticos. son exóticas y con ellos se hacen cajonería y se hace una barbaridad, hay Sí. una cantidad de cultivos ahí. ¿Alguien tiene idea? Sí. Se hacen cajones Ahí te escribieron. Parece. Ahí me escribieron. A ver. Ah, bien, bien el dato, ¿eh? Ya me estaba pasando eso. Bien. Pero no, me escribieron, no pusieron. ¿No? No, han puesto sí, profe, nada más. Sí, Nada que ver. ¿Cuál es la madera que como que es la más barata? ¿Sí? Es la más barata del mercado actualmente. y el roble lo que pasa que El roble. Bueno, también para crecer, pero los que hacen cajonería y son de madera blanda son los que crecen rápido. sí. ¿Sí? Entonces, ¿Eucalipto, profe? ¿cuál? ¿Cómo? ¿Eucalipto o pino, como dijo ahí Los Fernando? pinos. ¿Sí? Pero Pinos, más que nada tener los sauces. los sauces y qué más, y el álamo. Y el Esos álamo son, hace una barbaridad de esas especies. esos necesitan mucha cantidad de agua. Sí, Generalmente, si ustedes vieron acá en Jujuy, yo les hablo de Jujuy, ¿no es cierto? Está bueno lo que dice el profe, porque es el área. Pero acá, si vos tenés sauce, tenés, ¿cuál es el otro que has dicho? Eh, álamo. el álamo, se los coloca en las márgenes de los ríos, porque necesitan Exacto. muchísima cantidad de agua. ¿Y por qué es importante en este caso? Porque te sostienen el suelo, porque las raíces que tienen te permiten sostener los suelos. ¿Sí? Y a la vez nos están dando madera Exacto. para dos tipos de cosas. Uno, cajonería, Bien. madera que es bastante barata y se desecha. Y a la vez te da pasta de celulosa para complementar aquellas especies que tienen fibras largas, como por Bien. ejemplo los pinos. Y entonces dice, a mí que me importa que tengan fibras largas. Bueno, es importante porque cuando Es se hacen importante. los papeles largos, ¿sí? Los cuales imprimimos, los diarios, lo que sea, cuando le hacemos un poquito de tracción, no se rompen justamente porque tienen fibras largas. Pero la tienen después en la mezcla con otras que tengan fibras más cortas. Sí. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Y por supuesto la parte xerofítica, donde tenemos especies bastante nuestras, ¿no? Saben que el algarrobo y el caldén También. son, no sé, hermanos casi. El espinillo también que tenemos. Y pero casi la mayoría de ellos necesitan, eh, digamos, crecen en lugares xerofíticos, pero si uno los quiere regar, bueno, puede hacer unos parques, unas avenidas hermosas, como se hace en montones de lugares del país, ¿no? No sé si fueron también, o sea, ¿dónde se encuentran estas especies? Eh, en la finca de la facultad, en el campo experimental. Exacto. Ahí están. El chañar, creo que tienen cartelitos ahora los impuestos, el algarrobo. Y especialmente el molle que hacen en muchas provincias de Cuyo, que hacen unas hermosas avenidas porque tienen una sombra muy linda y muy grande. Hombre hermoso. El mollo o el pimentero también tiene olor a pimienta. Bien, perdón. Y se hacen perfumes, ¿vos sabés? Se hacen perfumes y ahora se estaban haciendo impregnantes también para las maderas, porque a los insectos que se taladran las maderas no les gusta. Y los cocineros Algo nuevos natural. utilizan como pimienta, como vos decís, como pimienta rosa, porque es la pimienta rosa y está muy buena. Uh-huh. Bueno, muy bueno. Eh, punto de referencia. Lapachos, si los conocemos,
Pacará es el oreja de negro que les decía, el ceibo, ¿sí? El jacarandá, ahí tienen las flores estas que son lilas, el algarrobo, ¿no? El caldén, el chañar, que es todo amarillo, que es hermoso, están los frutitos del chañar, que tiene espinas. El espinillo, quebracho y el mollo, este es el frutito, este es el pimentero, que también ustedes cuando tocan las hojas, tienen como un látex, ¿sí? Blanco, que pica, hace arder. Sigamos entonces. Ahora sería la actividad ganadera. Tienen ustedes el mapita de la actividad ganadera. ¿Qué tenemos que ver acá? Fíjense. Vamos a utilizar estos mapas. Temperatura media de enero, temperatura media de julio y el índice de Sorway. Este índice de Sorway ustedes lo tienen en el último mapa de la guía de trabajo práctico. Ustedes lo tienen acá, ¿lo ven? No sé si se acuerdan de lo que les dijo el profe en la teoría, que en esto de las delimitaciones, determinaciones de las áreas se utilizan, estamos viendo los índices. Hay algunos índices que son simples y otros índices que son más complejos. En este caso el índice de Sorway. El índice de Sorway que, bueno, para obtenerlo se utilizaron los excesos, las deficiencias de los balances hidrológicos climáticos de Sorway de como 160 localidades. ¿Mm? Entonces ustedes ya ahora enseguida lo vemos, pero para que tengan idea que se utilizan índices que son simples, índices que son complejos. O sea, ¿para qué estamos viendo todo esto? ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? Que esto lo van a ver desde ahora hasta que se reciban y más allá. Siempre el hombre busca expandir las fronteras agropecuarias. Siempre. En este caso, bueno, estamos limitando las áreas. Pero también está la parte de la genética, la parte esta de si tenemos cultivos que son resistentes. Vos tenés una limitante que es, bueno, de acá para arriba necesitas, ¿no es cierto?, agua. Pero podríamos hacer cultivo acá si tenés vos una especie que sea resistente, por ejemplo, a la sequía. O si estás en esta parte que estábamos viendo hace ratito, ¿sí?, que tiene mucha humedad, y por ejemplo te empiezan, ¿no es cierto?, a bajar los rindes por el caso de enfermedades, por ejemplo. Entonces vos ya vas buscando la forma, ¿sí?, de seguir produciendo en ese lugar, o más allá, pero teniendo en cuenta las tecnologías, ¿sí?, la tecnología del momento, todos los avances tecnológicos que hay. Sigamos entonces. Acá, para delimitar el área ganadera, vamos a necesitar las temperaturas medias de enero, menores o iguales a 26. No les dije, pero ustedes tienen en el trabajo práctico, que nosotros antes los hacíamos leer, que es una lectura obligatoria, en donde tienen cada una de estas actividades, cada una de las áreas, con sus características, ¿sí? Características con los limitantes o los requerimientos para hacer determinada actividad. ¿Bien? Entonces después ustedes lean un poquito para afianzar más. ¿Bien? Entonces, temperatura media de enero, necesitamos menores o iguales a 26. Y la temperatura media de julio, o sea, enero es el mes más caluroso, el mes más frío, ¿sí? O el mes más cálido, el mes más frío. En julio, mayores o iguales a 5. Bueno, en esta oportunidad, por ejemplo, no le vamos a poder dar también la parte de una teoría que se da también con el clima de los animales, por ejemplo, en donde se ven algunas cosas, se tocan de nuevo estas temperaturas, qué pasa en el animal,
con determinadas temperaturas, ¿sí? O sea, vos podés colocar un animal, pero la vida del animal se acorta, ya sea porque o aparecen enfermedades o porque las temperaturas generan algún efecto en el animal, ¿bien? Entonces se acorta la vida y es más propenso a la muerte, ya sea por un exceso de temperatura, en el caso que estamos hablando de enero, en los meses más cálidos, o un exceso también de temperatura en el caso de que sean muy fríos. Bien, esto que el profe les hablaba de, ya vamos viendo las áreas óptimas, ¿sí? Las áreas que no son óptimas para la producción ganadera. Fíjense que acá ustedes tienen esto, ideal, hipocalcémico, normal, suplementación, le va a corresponder un índice hídrico que tiene unos rangos, ¿sí? Valores. El ideal tiene un rango de 0 a 20, el ideal. Hipocalcémico, ustedes van a tener un rango de 20 a 40, que lo vamos a ir delimitando acá. Normal, de 0 a menos 20. Y ya va a ser una ganadería con suplementación de menos 20 a menos 40. Bien. Vamos a ver. ¿Tienen el mapita? Empezamos. A ver. Temperatura media de enero, menores iguales a 26. Estamos en enero, ¿sí? Menores iguales a 26. Fíjense, 26, estamos acá. Bueno, justo rojo. Estamos por acá. Esta va a ser el área delimitada. Luego, temperatura media de julio mayor o igual a 5. Mire, acá está el 4, la isolínea, ¿sí? Que nos determina los 4 grados, y acá está el 6. Entonces, por acá, 5. ¿Sí? 5. ¿Por qué esto lo tengo así, que no tiene color? Es porque ahí no tenemos datos por el efecto de la cordillera. ¿Mm? Entonces, fíjense, sería con temperaturas medias de julio mayores o iguales a 5, sería toda esta área. Con temperaturas medias de enero sería esta área, ¿sí? Se va sectorizando cada vez más. Acá tenemos Formosa, Misiones, Chaco, ¿no? Parte acá tenemos Tucumán. Miren, vamos al índice de Sorwell. Vamos a ver la parte de una ganadería ideal, de 0 a 20. Si no ven muy bien acá, ustedes tienen en su guía de trabajos prácticos. Miren el 0, está acá, que está una línea azul, yo lo estoy pintando ahí, y el 20. Les pinto también la desde el inicio. Esta sería la zona ideal de ganadería. Fíjense, una franja muy pequeña, ¿no? Una franja muy pequeña. Vamos a ver el hipocalcémico. El hipocalcémico es la falta de calcio cuando por ahí se hacen y tienen producciones lecheras, hipocalcémicas, ¿sí? Hay que suplementar ahí el calcio. Por ahí se les ponen panes de sal para suplementar. Si, por ejemplo, uno no suplementa, entonces ya vienen problemas, pueden ser de aborto, en el caso de las hembras, ¿sí? Por ahí yo no me di cuenta que tengo ese problema, entonces ya el animal aborta, o si nacen ya con problemas morfológicos, pueden nacer capaz que sin una pata, ¿sí? con algún problema, y si no, por ejemplo, el hipocalcémico también se descadena, porque empiezan a tener problemas en los huesos, problemas óseos. De 20 a 40, veamos, mire, este es el 20 y acá está el 40, esta liñita. Entonces vamos para allá. Ideal esto, hipocalcémico, esta área, ahora la vemos mejor. Normal de 0 a 20, el 0 acuérdense que es esta, ya es para abajo de la isolínea, ¿sí? De los 0, es para abajo, tenemos el 20 por acá, menos 20.
suplementación de menos 20 a menos 40. El menos 20 está acá y el menos 40 está por aquí. Vamos a ver entonces ya el mapita que está delimitado. Fíjense. La región ideal que marcábamos nosotros es esta. ¿Sí? Pero acuérdense ustedes, yo les acuerdan que les marqué hasta acá, pero acá hay dos limitantes que habíamos marcado. Una es la temperatura de julio, ¿sí? La isoterma de julio, y la otra es la isoterma de enero de 26. Entonces, todo el área esta que nosotros teníamos ahí con el índice hídrico, nos daba que sí se podía hacer, quedaba limitado por la temperatura de los 26. Entonces, a nosotros nos queda, miren, esta área. Entonces, lo que está en celeste va a ser la región ideal, ¿sí? De producción. Lo que está en amarillo, pastoreo hipocalcémico. Y fíjense que se concentra en la parte central de la Argentina, que nosotros tenemos ahí que la ganadería por excelencia. ¿No? Tenemos una calidad impresionante de animales. No sé si ustedes vieron por ahí el canal rural donde se hacen los remates o los venden a los animales, son costosísimos. Los venden, ¿sí? Venden las carnes, venden. Entonces, esta es la producción por excelencia de la ganadería. Y acá, otra cosita que tenemos es que por qué, bueno, se hace la ganadería ahí. Acuérdense que el régimen de precipitación, ¿sí? Nos permite tener una disponibilidad de pastura en todo el año. Entonces hizo hidro, el régimen. ¿Está bien? Acá en Jujuy, sí. No, una cosita. Diga. Esto tiene que ver también, más allá del confort, digamos, del animal, estamos hablando para lo que se denominan el Box Taurus, se llama así. Los Box Taurus son especies que necesitan más bien temperaturas bastante frescas, digamos, ¿no? Templadas. Como por ejemplo la que tienen aquí en la foto, o la holando-argentina para la producción de leche. Toda esta zona, por ejemplo, se producen pasturas, ¿sí? Como le estaba describiendo Carla, que con el índice hídrico de entre 20 y 40, porque las precipitaciones son continuas durante todo el año, ahí es donde se produce, es lo que le contó Carlita, hipocalcemia. Lo que se hace es, como dijo Carla, suplementarla a partir de que se le ponen panes de sal. Panes de sal para que ellas van y lamen. Justamente lengüetean, lamen esos panes de sal, y para suplementar la falta de calcio, digamos, que les llega a producir esta cantidad de precipitación que tienen en esta región. ¿Está bien? Sin embargo, nosotros también tenemos producción por encima de la isoterma de 26 grados en enero, pero ya es otro tipo de raza. ¿Sí? Y se llama Box Indicus. Bos indicus y Bos taurus. Los índicos son los que son más resistentes, ¿sí? Más rústicos se llaman. Más rústicos, los animales más rústicos. Si vos te traes uno de estos acá, es lo que yo les decía. Vive, pero el tiempo de vida se acorta. ¿Por qué? Por enfermedades, ¿sí? Porque le va a pasar algo, porque no está adaptado a la zona. ¿Bien? O se hacen las cruzas que tenemos. Las cruzas. Algo que está funcionando re bien, que es una, que bueno, ya lo van a ver ustedes, que son las Jersey, por ejemplo. Las Jersey, que es una vaca que es mediana, no es un gran porte,
pero se han hecho estudios y todo, de las características de la leche que tiene una vaca lechera, ¿sí? Y es bien rústica, o sea, es bien resistente a las enfermedades, es impresionante las características que tiene un hocico así, es toda marroncita, medio gris, y el hocico tiene como los burros, vienen así, bien sectorizados, más claro, porte pequeño, y si bien da menos litros de leche que el Holando, que es por excelencia, ¿no es cierto?, el Holando, la productora de leche, da la mitad, el Holando debe estar entre 3 litros, esta da, no sé, litro y medio por día, pero la concentración que tiene, o sea, la calidad de la leche es superior. Y acá sí hay de esas vacas, que sí se las traje. Bien, sigan. Entonces, acá en la parte verde tenemos pastoreo normal, o sea, se hacen las producciones perfectamente, y acá en la parte gris, pastoreo con suplementación, o sea, las pasturas ya no están muy disponibles, entonces se tiene que suplementar para que ustedes tengan una ganadería. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué se hace, ¿no es cierto?, ganado en esa zona en donde yo tengo que gastar dinero para dar? Siempre ustedes se van a fijar que en la calidad que tengo, ¿sí?, y en los rendimientos que yo tengo. Siempre tiene que ser superior, ¿no es cierto?, a los gastos. Si esas características se dan para una determinada especie, si a mí, ¿sí?, como productor, me deja ganancia, entonces se hace la producción. Nadie va a hacer una producción que no le deje ganancia. Siempre va a depender, en este caso, bueno, de la raza, de las condiciones y características que tenga ese animal y que se adapte a la zona donde yo quiero producir. ¿Bien? Sigamos. Acá vamos a entrar entonces ya, nos queda poquito, zonificación agroclimática para granos. Ahí tienen algunos, por ejemplo, cultivos de cereales y oleaginosos de ciclo invierno-primaveral, el trigo, colza, la avena, miren la flor de bonita del lino. Y acá les muestro para los cereales y oleaginosos de ciclo primavero-estival. El girasol, el sorgo, el maíz, las soja. Para mostrar algunos. Bueno, acá también tenemos características, como ya veníamos hablando. Acá vamos a tener cultivos invernales y los cultivos estivales. Periodo libre de heladas mayores a 120 días. Estival mayores a 150. Precipitación media anual de 500 a 1000 milímetros. Esto también lo vieron ustedes en la teoría. Las isoietas de 500 a 1000 milímetros y los límites de temperatura. Para los cultivos invernales, las medias de enero 15 grados, la media de julio 15 grados centígrados. Para los estivales, o sea, los que son de verano, la media de enero 20 grados centígrados. Acá ya la temperatura de julio no, porque acuérdense que estamos en los meses estivales, ¿sí?, en la época estival. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? La precipitación media anual, les decía, de 500, lo vamos a hacer un poquito más rápido, de 500, acá les voy marcando yo el 500, ¿sí?, y los 1000. Los 1000 están por acá. Entonces, ya tengo determinadas las dos isoietas. Me queda el área entre las curvas o las líneas. Periodo libre de heladas. Acuérdense, 120 mayores a 120, estamos por acá. 120 por acá. 150 por acá. ¿Sí? Vamos a ir así. Temperatura media de enero. Hagamos ahora el invernal, ¿sí? En el invernal vamos a necesitar temperaturas de enero de 15. Ustedes se ubican más o menos por acá, la de 15. Y la de julio, que acá tienen el mes de julio, va a ser de 15. Fíjense dónde está 15, está por acá. Por acá.
Ya tengo todas las isolíneas, se congregan en un solo mapita y nos da lo siguiente. Miren. Enero, isoterma de julio, y el área que está acá con celeste es el área que va a ser, ¿no?, apta, el área óptima para la producción de los cereales, esto, y oleaginosa, de invierno, acuérdense, de invierno. Acá ustedes tienen para el cultivo de verano también, está delimitado ya. Ahora vamos a ver cómo se sectoriza. Tengo los 500 milímetros, los 1000 milímetros acá de las isoyetas. Acá les muestro. En esta partecita están los dos. Área óptima, lo que está en celeste. Bien, esto es lo que vieron en teoría. Empezamos acá. El área marginal es aquello, ¿se acuerdan que iniciamos hablando? En la óptima se cumplen los requerimientos agroclimáticos para la producción. Puede tener algunas limitantes, ¿sí? Limitantes, ya vamos a ver unos ejemplos. Y luego están las marginales. Hay marginales por exceso, marginales por defecto, de acuerdo a algunas características, ¿no es cierto?, de los elementos que necesitamos para producir. Miren acá. Marginal por exceso, ustedes veían en la teoría, acá, en esta partecita. Tenemos que estar por encima, ¿sí?, de los 1000 milímetros. Es marginal por exceso. Está fuera de los límites. Miren acá, también para un cultivo de verano. Marginal por defecto, por ejemplo, acá abajo, ¿sí?, yo voy a tener precipitaciones que sean menores a 500 milímetros. Acá también, menores a 500 milímetros. Esto inapta o inepta es cuando no tengo, ¿sí?, ningún requerimiento. O sea, los requerimientos para producir en el área esta no tengo ninguno. Entonces no son aptas, son inaptas. Bien. Acá el periodo libre de helada, esta figura que tienen acá en el cultivo de verano, que es mayor a 150 días. Todo esto no se puede producir. Acuérdense que estamos viendo en este mapita de cultivo de invierno los granos de invierno. Ahora fíjense acá, miren en esta parte. Ustedes tienen acá que para el cultivo de invierno, tenemos acá en la parte de Jujuy, Salta, de Tucumán. Y en el cultivo de verano acá no tengo yo la isoterma de julio, porque en la época estival. En cambio en invierno sí. ¿Qué pasa acá? Todos les dice que todo el área celeste es óptima, es apta para producir los granos en invierno. ¿Qué es lo que está pasando acá en Jujuy? Ustedes lo vieron. No sé si alguno me quiere decir. ¿Se acuerdan o no? ¿Nada? ¿Qué pasa acá en esta parte, por ejemplo, en Jujuy, en invierno? ¿Tenemos la disponibilidad de las precipitaciones o no para producir en invierno? ¿Qué régimen tenemos nosotros acá? ¿Cuál es el régimen de precipitación? ¿Acá llueve todo el año? En esto que les estoy mostrando. ¿Qué régimen tenemos en Jujuy? ¿Qué régimen hay en Salta? ¿Qué régimen de precipitación? ¿Nos llueve todo el año acá, chicos? Secano, profe. No, el régimen. ¿Cómo son las precipitaciones? ¿Cómo se concentran las Ahí Dalma dice precipitaciones? régimen monzónico, Belén también. Bien, bien. Régimen monzónico, acuérdense. Que se Manzana, concentra, bueno, se manzanilla. concentra en los meses, ¿sí?, estivales. ¿Se acuerdan? De octubre a marzo.
Pero acá tenemos cultivo de invierno, que nosotros tenemos que producir en ese semestre frío, en ese semestre donde no tenemos disponibilidad de precipitaciones. Entonces, ¿qué decimos acá? Esto está bien, es una zona apta, pero tiene una limitante, que es la estacionalidad de las precipitaciones, ¿sí? Que es la limitante. O sea, se dan todos los requerimientos para la producción del grano, en este caso de invierno, pero tiene acá una limitante, ¿sí? Que eso, bueno, va a afectar en este caso en los rindes, en la calidad, ¿sí? Ya vemos las características. En cambio, fíjense, para los cultivos en verano no tenemos, ¿sí? Bueno, esta isoterma no la tenemos. Pero acá también va a tener, no vamos a tener problemas de precipitación. ¿Por qué? Porque justo va a coincidir con con las concentraciones que son en la época estival para los cultivos de verano. Esa diferencia quería que veamos. ¿Bien? Bueno, acá esto, que también lo vieron en teoría, así que vamos a reforzar un poquito, los cultivos de cereales invierno-primavera. Ahí les decía, bueno, algunas características, ¿no? Las líneas estas de precipitación o isoyetas de 500 están marcadas acá, están marcadas las de 1000. ¿Qué más necesitamos acá? Las temperaturas, en este caso son invierno-primaveral. Las temperaturas, bueno, acá está la de 18, que esto depende mucho para la maduración de los granos. La temperatura es importante para la maduración de los granos. Y fíjense, en esta zona que ustedes ven verde, en esta zona verde es la zona productora por excelencia, ¿sí? También ven acá un pedacito que está acá en la zona de Tucumán, que también se produce, ¿sí? Se produce acá. ¿Qué grano se produce ahí? Acá vemos de nuevo el tema de las precipitaciones, ¿sí? Las precipitaciones, que es una limitante. Pero acá, en este caso, se dan los granos para semillas. Ya tienen otro manejo, otro cuidado para hacerlos para semillas. Entonces, la zona apta es la zona verde, que ustedes ven. Vamos a empezar, bueno, yo empecé por esta, pero bueno, ya que nos indica acá. Ven acá la colita de Buenos Aires, que está fuera del límite de los 500 milímetros, pero está en verde, o sea que sí produce. Esto el profe les preguntaba en la teoría, ¿por qué se producía en esta región? ¿Sí? En esta zona. Si es marginal, ahí estamos viendo que ya es marginal por defecto. ¿Por qué marginal por defecto? Porque hay una limitante acá de 500 milímetros y esto estamos produciendo por debajo de esos 500 milímetros, por debajo de ese límite. Entonces ya es, en un elemento ya es marginal por defecto. ¿Bien? ¿Por qué se producía? Se producía acá por la cercanía a los puertos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasaba? Capaz que te daba, no sé, no era tan buena la calidad y capaz que los rindes también disminuían, pero con respecto al transporte, ¿sí? El transporte es carísimo. Entonces, con respecto al transporte, ellos ahí ganaban. Entonces salía rápida la producción por la cercanía a los puertos. Entonces, siguen haciendo la producción. Miren acá en esta parte, que también vieron en teoría. Tienen el límite de la isoyeta de 1000 milímetros. Por encima, fíjense, de esta isolínea, por encima, también se hace, miren, en esta zona. Entonces, ahí estamos viendo que es marginal, pero en este caso por exceso, porque se está haciendo en una zona donde llueve más de los 1000 milímetros. ¿Pero por qué se hace? Nuevamente porque en este caso está cerca de los puertos. En este caso, bueno, de Buenos Aires y de Rosario. Acá era el de Bahía Blanca. ¿Sí? Estamos viendo ahora las zonas aptas, óptimas, las marginales. Y en este pedacito que yo les comentaba, en el caso de Tucumán,
también se hace y es marginal también. Y acá lo que estábamos hablando era por la estacionalidad de las precipitaciones. Sí se hace, ¿sí? Pero acá es para semillas. O sea, ¿qué me determina esto de que se haga, que en las zonas marginales yo realice algunas características, por ejemplo, que puede ser el origen que yo le voy a dar a la producción, ¿sí? O capaz que tengo también, como en el caso de, en esta, ¿sí? En Tucumán, que es la estacionalidad de las precipitaciones, ahí me va a estar limitando, pero yo voy a producir para semillas, no para el consumo, ¿sí? Para semillas. Entonces, y estas áreas inaptas, ineptas o no aptas, es los que están fuera de los límites. ¿Bien? ¿Qué más? Esto, primavera estival, también hay algunos los límites o las características. Tenemos de nuevo, ¿sí? Las isoyetas de 500 a 1000 milímetros. Acá las temperaturas aumentan, las temperaturas es de 20 grados la isoterma. Ya me va limitando, miren toda esta zona. Y acá, fíjense, zona apta, lo que está en verde, ¿sí? Zona apta, ahora les muestro esto que está acá con blanco, ¿sí? Es una zona apta. Pero ¿qué es lo que pasa acá con el tema de Santiago del Estero y Córdoba? Acá van a tener características del suelo que me van a impedir, ¿no es cierto?, la producción en Santiago. Y en Córdoba las serranías. Vemos de nuevo esto. La zona apta es la que le provee al cultivo los requerimientos, pero puede tener limitantes, ¿sí? Tiene los requerimientos agroclimáticos, pero tiene algunos limitantes. En este caso, características del suelo. ¿Bien? Acá de nuevo está la zona que está por encima, ¿sí?, de la isoyeta de los 1000, es marginal por exceso, es por los puertos. Miren acá ya no se da en esta parte, ¿sí?, de Buenos Aires, ya no se produce en primavera estival. Miren acá, para el caso de Jujuy, que ya entra en nuestra zona, acá en Jujuy se producen en los cultivos, ¿no es cierto?, en la época de verano, en la época estival. ¿Qué pasa ahí? Es marginal por defecto. Miren este pedacito acá, estamos por debajo de los 500 milímetros. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos concentradas las precipitaciones en esta época. Entonces, por ahí, ¿qué vamos a suplementar? ¿Sí? Vamos a complementar el riego con las lluvias. ¿Para qué hacemos? La primera etapa de los cultivos se riega y después, bueno, ya tenemos las precipitaciones. Se riegan en general es para adelantar las producciones. Si vos tenés disponibilidad de riego, entonces te fijas en la fecha de siembra para poder adelantar tu producción. El que adelanta, el que sale primero en el mercado es el que gana más dinero. ¿Bien? Bueno, acá esto un poquito de repaso ya para ir. Las ventajas del área óptima, que tienen buen rendimiento, buena calidad, buena sanidad, buenas estas operaciones de labores, buenas cosechas, almacenaje y transporte, buena sustentabilidad, ¿sí? Desventajas no existen desde el punto climático, pero estamos viendo que hay algunos límites, ¿vieron? En el caso de Santiago del Estero, las limitantes del suelo. En el caso de Córdoba. Limitantes también podemos tener en el caso de la estacionalidad de las precipitaciones. Nosotros. Ventajas del área marginal. Seca, acá vamos a ver seca y húmeda, buena calidad, buena salida, buena cosecha, almacenaje y transporte. Desventaja, rinde mediano a bajo, ¿sí?, porque no está dentro del área óptima,
rinde mediano a bajo porque no se está cumpliendo con algunos de los requerimientos. Esta es la oportunidad de labores también es medio regular, y erosión eólica, ¿sí? Erosión eólica por los vientos. Lo que hace es levantarnos también el suelo productivo. Ventajas del área marginal húmeda, tiene buen rinde, ¿sí? Pero eso es condicional. Acuérdense que estamos hablando en este caso de las que estaban por encima de la isoieta de los 1000, marginal húmeda. ¿Cuáles son las desventajas? Por ahí puedo tener baja calidad, pero ¿por qué? Por acción de los hongos, las bacterias. Pero si yo tengo un buen control de los plaguicidas, fungicidas, bactericidas, entonces voy a mantener la calidad. Mala, ¿sí? Esto cosecha, ¿se acuerdan? Transporte. Por ahí, en el caso de la cosecha, no hay piso porque llueve tanto, entonces me tardo, por ejemplo, en cosechar. ¿Y qué es lo que pasa? Se abren los granos, entonces tengo pérdida. Empiezo a tener pérdida de los rendimientos. También, ¿qué me puede pasar? Que se van abriendo, ¿no es cierto? Los granos se caen, ingresan bacterias, hongos. Las oportunidades de labores, a veces no hay piso por el tema de esto de que está húmedo, entonces no se pueden hacer las labores culturales propias del cultivo. Voy a tener también erosión hídrica, lavado de suelo, pérdida de suelo, y también puede ser que tenga salinidad. Salinidad, ¿a dónde voy a tener salinidad? Tengo mucha salinidad en la parte, por ejemplo, bueno, en esa zona que estaba marcando, le iba a volver, pero siga. Ventajas del área marginal seca, que se pueden manejar mucho más fácil que las de las zonas húmedas. Entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando al inicio? Vos elegís un cultivar, elegís una especie que es resistente, por ejemplo, a la sequía. Jugás con el tema de la época de siembra, esto que vimos, ¿se acuerdan? También en bioclimatología, es importante. Hemos visto para que no coincida con las heladas. Acá podemos también ver la época de siembra para que mi producción salga al mercado en uno de los primeros lugares, siempre y cuando me den, ¿no es cierto?, las características de la zona. Menor uso de plaguicidas, porque acuérdense que la zona húmeda tenía problemas de hongos, problemas de bacterias. También hay problemas, ¿no es cierto?, vemos enfermedades, pero también hay plagas. Buen manejo para solucionar problemáticas, o sea, mantener la humedad del suelo. En una zona marginal seca se puede mantener el suelo. Después, acá vemos maíz, por ejemplo, para que ustedes vean. Tenemos un mapita acá. En rojo se encuentran las sumas de temperatura. ¿Se acuerdan que hablamos de los índices? Bueno, acá hay otra, suma de temperatura, ¿sí? Sobre los 10 grados acumulada en septiembre a marzo. Creo que vieron en bioclimatología cómo esto de la suma de temperaturas, qué pasaba si yo tenía un umbral de 5 grados, un umbral de 10, un umbral de 15. Se van agrupando los cultivos de acuerdo a que son, si son microtermales, microtérmicos, megatérmicos, ¿sí? Entonces, eso también es importante saber el cultivo que yo estoy haciendo, cuál es el umbral de temperatura, ¿sí? Y que yo tengo que tener también en el suelo para que pueda germinar la semilla y pueda, ¿no es cierto?, crecer la parte vegetativa y después la reproductiva. Entonces, acá ustedes pueden ver en rojo, se ven estas sumas de temperatura. Les dice 1500, está acá con rojo, después está la de 2000 y la de 2800. Entonces se van delimitando estas áreas. Miren, el área acá, la les dice que es óptima. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Esperen. En verde tenemos los milímetros de las deficiencias hídricas. ¿Sí? Las deficiencias que a nosotros hemos visto que se determinaba mucho si era un área que era secano o bajo riego. Entonces acá también aparece la deficiencia hídrica de 0,50 y 150 milímetros.
Ustedes pueden ver, ¿sí? Acá las zonas, por ejemplo, la A es óptima en esta parte. Óptima, ¿sí? Está por debajo de los 2000, las 2000, estas sumas de temperatura. También se encuentra acá, miren, en esta zona, ¿sí? Por debajo de los ceros, no hay deficiencias, ¿sí? Y así pueden ustedes ir analizando después. Cada uno es para mostrarles nada más. También en esta zona hay marginal por déficit hídrico, en todo esto que ustedes ven acá, esto que es beige, ¿sí? Marginal por déficit hídrico. Acá se van diferenciando zonas que pueden ser buenas, sea buena, pero tiene algunos limitantes, ¿sí? Excesos térmicos, pueden ser regular, porque hay un déficit marcado. En el caso de la E, por ejemplo, acá, en esta partecita, se produce, pero ya hay más limitantes, ¿sí? Y bueno, y acá esto cártamo y pasto varilla, para que ustedes después lo analicen, lo vean un poquito, cuáles son las limitantes, pero ya vamos en una hora, ¿sí? Algunos ejemplos: pasto varilla, cártamo, y listo, terminamos. Uy. Bueno, espero que les haya quedado claro. Esto se toma en el parcial, chicos. No se duerman con el parcial, por favor. Falta todavía. Ya estamos terminando, pero un empujoncito más. Rafita, ¿vos estás grabando, ingeniero? Sí. ¿O vos, Carla? Bueno, ya, hay que podés parar. darle iluminación.